Estamos en la mañana del 24 de diciembre, un día martes, y decíamos que esta mañana vamos a dejar de lado los temas políticos y los temas económicos y trayéndola para enfocarnos en la parte de la espiritualidad y la celebración de la Navidad. Seguramente mucha gente está descansando ya en sus casitas preparándose para celebrar esta noche, pero decíamos que hay una serie de cosas que contrastan en medio de esta celebración. Algunos dicen que nos enfocamos solo en la parte material del día festivo y no en la parte espiritual como debería de ser. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego pues les presentamos a nuestro invitado de esta mañana. La Navidad es una fiesta religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad, como tal, procede del latín nativitas, nativatis, que significa nacimiento. La fiesta de la Navidad fue instruida por la Iglesia en el siglo IV. La Navidad teóricamente tiene un concepto claro y preciso. Es una celebración religiosa que representa la Navidad de Jesús. Sin embargo, hoy en día muchas personas disfrutan de este encuentro y de esta época sin necesidad de adquirir alguna connotación religiosa. Y es que en respeto a las creencias y filosofías de vida de cada persona, la Navidad representa unión, amor, paz y armonía. En cualquier parte del mundo, este es su principal emoción, aunque en la práctica los meses de la época navideña deriven, en muchos casos, en derroche, ostentación y lamentables pérdidas. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversamos sobre esta celebración y su significado. ¡Comenzamos! Así es, tenemos el placer de recibir aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM al pastor Juan Carlos Asbun. Él es de la iglesia cristiana Kemuel, una persona con la que hemos compartido diferentes espacios y que nos da gusto volver a recibir aquí en Hechos AM. Pastor, un gusto saludarlo. Buenos días, que Dios les bendiga, buenos días a todos que están temprano, feliz Navidad. Definitivamente que hay mucho que hablar sobre estos días y el enfoque que se tiene que hacer desde la espiritualidad, porque definitivamente cuando llega diciembre hablamos solo de la parte material y a veces los mensajes que se dan en esta época se quedan vacíos. Entonces, pero ¿cuál debería ser el enfoque, pastor, sobre la celebración de la Navidad y la actitud que deberíamos asumir en las familias, por ejemplo? Mire, la actitud debe ser, en primer lugar, alegría representa el nacimiento de Cristo. Pero dependiendo del contexto, creo de que uno debe mantener la línea en qué es lo espiritual. Es como que el cumpleaños de un hijo suyo, solo visualicémoslo. Usted que le hace la piñata, que le va a hacer esto, que le va a hacer lo otro, que los dulces, o sea, crea un montón de elementos para alegrar a su hijo, para conmemorar que un día usted fue papá. Entonces, pero en el fondo usted sabe que todo eso es para generar ruido, pero usted está agradecido con Dios porque ese día usted está celebrando el aniversario del cumpleaños de su hijo, que es lo más importante. Entonces, lo que creo que no hay que así como hay wedding planners, ¿ok? No hay que volverse Christmas party planners, ¿me entienden? No, porque al final, después de todo ese contenido de hermoso, porque así es bonito ver las calles iluminadas, ver los almacenes, la gente comprando, y no está comprando para sí misma, analícelo, está comprando para alguien, es una manera de decirle a alguien, te quiero regalar esto. Y en un país donde uno tiene que decidir qué hacer con $1 o con 2, que alguien aparezca diciendo te quiero regalar esto, representa también cosas bonitas. No vamos a satanizar todo el elemento, pero sí es importante tomar el respeto y el momento para recordar la razón de las fiestas, que es Cristo Jesús, su nacimiento en Belén y cómo ha venido evolucionando la interpretación de esa conmemoración hasta este día. Pero definitivamente yo estaba leyendo varios artículos y buscando alguna información para conversar con usted, pastor, y la Biblia no habla de la Navidad. No la habla por el simple hecho de que es un evento que lo narra. La palabra Navidad, natividad, viene con los años. Le recuerdo varias cosas. En primer lugar, olvidémonos de la Biblia un minuto. Hablemos de historia. El edicto de César de que todos deben ser censados en el Imperio Romano en un periodo específico que equivaldría al año cero de nuestra época, en un periodo de tiempo que va desde el octubre hasta el inicio, y por eso era del invierno, era importante. Eso ahí está, no lo dice. De repente la Biblia comienza paralelamente a narrar una historia
de un hombre que, una mujer que concibe del Espíritu Santo, que no busca increparla, ¿ok? Y que prefiere huir, y que de repente en esa huida un ángel se le aparece y le dice que no, que ella va a concebir del Espíritu Santo, en toda la historia. Ese edicto hace que ellos se muevan de Nazaret, que para que usted se ubique, la ciudad de la región de Nazaret, que está en el mar de Galilea, equivale quizá como decir de Aguachapán a Usulután. Esa es más o menos la distancia. Entonces, ellos tienen que viajar. No es que se pueda percibir que la Sagrada Familia era una familia paupérrima, que quede claro. El hombre tenía una profesión, era carpintero. Entonces, y eso no es poca cosa, representaba el ingeniero de la época del pueblo, de la ciudad, el constructor, el artista. Y entonces ellos, en obediencia a esto, se mueven a la ciudad de origen, Belén. ¿Tenía que nacer el Mesías en Belén? Sí. Tenía que venir del linaje de David, por supuesto. Usted ve todo lo que es la genealogía en la Biblia, y ahí está. Ellos han perdido la noción de su genealogía. O sea, me explico, o sea, igual no está ahí. Pero de repente hay un momento específico donde dice el Evangelio, en el sexto mes. Perdón, en el sexto mes. Y de repente, ¿cuál es el sexto mes? Equivalía al primer mes del calendario hebreo, que era en marzo. Ya voy con toda la narrativa, pasándolo al calendario gregoriano. Sí. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, en el alumbramiento tendría que ser en lo que hoy consideraríamos diciembre. Y curiosamente, la Biblia no dice es tiempo de que celebren la Navidad, pero se cumple el más grande acontecimiento profético de todos los tiempos, cuando Jesús, el anunciado en el Antiguo Testamento, nace en un pesebre. Curioso, porque ¿qué necesidad tenía el Rey de Reyes de nacer en un pesebre? O sea, véale la poesía, el paralelismo, pero sobre todo el signo, que representa que nace en la humildad de un pequeño... una pequeña ciudad. Yo siempre comparo Belén, he ido varias veces, es una ciudad pequeña hasta este día. Ahí nació mi abuelo, por cierto. Mis abuelos emigraron de Belén a Centroamérica en ese periodo, después de la Primera Guerra Mundial. Y es bien bonito porque sabe cómo es como Ciudad Arce, ¿va? Es un pueblo pequeño, integrado, lleno de un cerro, de otro por acá. Y luego dice la Biblia, que Ciudad Arce es hermoso, y luego dice la Biblia que cuando los Reyes Magos llegaron, o sea, hay que quitar la idea de que ellos estaban todavía en el pesebre. No, en el pesebre pasaron la noche porque en todos los hoteles y pensiones les dijeron no hay, porque está lleno, no hay espacio, por culpa del edicto. Y entonces dice que ellos estaban en una casa alquilada. Ellos se quedaron en Belén por un periodo, dice, habitaban en una casa alquilada. Entonces, de repente usted encuentra un montón de contenido. Y en la noche que nace Jesús, obviamente dice que los ángeles lo anunciaron. Es el más importante elemento dentro de la decoración que usted ve en los centros comerciales y todo eso, la anunciación de los ángeles, la celebración. Llaman a los corderos. Hay una área donde llaman a los pastores que están con todos sus corderos y ovejas y todo, y los llaman y están a una distancia para que usted se ubique del lugar de la iglesia de la Natividad a el campo de los pastores. Es como que usted diga de aquí, de las instalaciones de Canal 12 a las instalaciones quizá de la entrada de Santa Tecla, por allá, la gasolinera que está por ahí. Más o menos esa es la distancia. Ellos vienen y tienen ese tiempo de adoración. Entonces, la Biblia no nos dice la Navidad existe, pero nos cuenta la razón por la cual celebramos la Navidad. Discrepancias de fecha. Es que se hizo en el día del 25 de diciembre. Mire, sería bien complicado definir día exacto, pero también hay un punto de oro, y con respecto a muchas personas que saben muchísimo más que este servidor. Pero, estimado, el día 25 de diciembre era el día en el Imperio Romano del Sol, o sea, era un día importante de celebración. No es que se hizo la fecha para
para, como quien dice, crear algo asolapado, una celebración pagana, como alguien dice. No, simple y sencillamente se consideraba que era el día importante del imperio, ¿ok? Y el día importante del imperio debería ser entregado a Jesucristo. Ahora, ¿cómo comprobar o no comprobar? No se puede. Pero si algo es bien interesante es que de las pocas cosas que yo veo que tienen un sentido de unidad y de emoción en la humanidad es la celebración, es el nacimiento de Jesús, y que representa en cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea su afiliación de fe, representa un tiempo hermoso, un tiempo de gratitud y donde hasta este día se celebra. Pero pastor, a veces definitivamente usted decía, ese es un momento de espiritualidad, un momento de recogimiento de las familias, de unión, de compartir, pero ¿por qué a veces, digamos, los seres humanos nos complicamos tanto y le damos más valor a la parte material de esta fiesta y no a la parte espiritual? Porque parece de que nos complicamos tanto pensando en que tal vez no compramos esto o tal vez no tenemos lo otro en nuestra casa, cuando realmente tenemos lo más importante, que son tal vez a nuestros seres queridos, la unión que podemos tener con la familia y lo que podamos compartir independientemente de que sea mucho o de que sea poco. Yo creo que el ser humano en su naturaleza somos así, todos. Todos de alguna u otra manera tenemos que luchar contra nuestro yo interior, reprimirnos si es algún momento o liberarlo. Pero la verdad que hay excesos, creo que los excesos son malos. Lo puedo llevar a cualquier cantón de este país, donde a esta hora, esperando la víspera de la fiesta, un niño probablemente lo que aspira es un juguete que alguien pase dejando. ¿Me explico? O sea, sí. La sencillez, pero probablemente hay una señora que está preocupada porque la cita la tiene en el salón, ¿me explico? Y tiene que estar a cierta hora, y la otra estás preparada que sea ¿cómo se llama? De Pinterest, el pavo que va a servir. Así, que va a servir. Entonces, yo creo que cada quien debe revisar su corazón, porque Navidad es un tiempo para poder decir, quiero revisar mi corazón y quiero ver qué tan cerca o qué tan lejos está del Señor. Fíjense que los Reyes Magos llevaron 3 elementos: oro, incienso y mirra. Ok. Y a mí mal me cae cuando llegan alguna cosa y aparecen con una bolsita así simulando. No, estas eran caravanas. En primer lugar, el oro representa el individuo, el cuerpo, la carne, la materia. La mirra, el alma. El incienso, el espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y los reyes del Oriente llevan oro, incienso y mirra. Casi es un elemento de adoración al Señor en cada una de sus áreas, porque es 100% hombre y 100% Dios. El problema es cuando no rendimos una de ellas hacia el Señor. Porque todos tenemos aspiraciones, todos queremos un mejor carro que el que tenemos, una mejor casa en la que vivimos, un mejor trabajo, un mejor salario. Y el ser humano es por naturaleza insatisfecho. Pero lo que usted tiene que aprender, y yo tenemos que aprender a controlar, es ese nivel de que en la vida, sobre cualquier cosa humana, está lo espiritual. Una pregunta, con respeto, audiencia. ¿Somos materialistas? ¿Usted es materialista? Sí, pastor, yo soy una persona súper materialista. O alguien me puede decir, ¿usted es espiritual? Sí, yo soy de las damas de Cristo, de esos ministerios así, de mujeres combativas y de todo. Yo soy espiritual. Ok, creo que nadie dice 100% la verdad. Simplemente tenemos que tener un equilibrio y estos momentos nos deberían hacer reflexionar sobre si hemos perdido el rumbo, o agradecer si en algún momento, por misericordia, sentimos que de enero de este año a esta fecha estamos mejor. Y eso no solo es lo material, porque yo conozco un montón de gente en casonas, hermano, que viven deprimidos, viven con psiquiatra, con respeto a la profesión, con psicólogos, con respeto a la profesión, niños de colegios prestigiosísimos con 1000 problemas, pero yo lo puedo llevar a una comunidad donde hay una escuela sin ventanas y sin nada, donde no saben qué es la palabra depresión, quizá porque la palabra es sobrevivir. ¿Me entiendes? Son interpretaciones diferentes, pero al final lo importantísimo que creo que cada uno debe rescatar es a dónde está, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, porque todos le dedicamos tiempo al alma, las emociones, las percepciones, las amistades y lo que usted quiera. Al cuerpo, por supuesto, los estrenos es eso. A mí me gusta, pero el espíritu.
Pero ¿qué tan importante, digamos, es el factor solidaridad, pastor? Porque ese Total. es otro punto, porque definitivamente a veces pensamos, como usted decía, mucho en el yo, pero no pensamos en qué podemos darle al resto de seres humanos. Y la mayoría de veces pensamos que el dar es solo dar un regalo, por ejemplo. No, y salir del compromiso. Exactamente. Mire, hay varios, voy a ocupar un término, hay varios círculos, ¿ok? El círculo, el uno mismo. También dice la Biblia que nadie puede amar al prójimo si no se ama a uno mismo. Entonces, aquí definamos que existimos, aunque lo neguemos, el yo existe. Pero también existe ese grupo que es nuestra familia, y la familia ideal es que somos papá, mamá, hijos, y la foto del cereal de la mañana, les digo yo, donde todos están felices y comiendo cereal temprano en el anuncio comercial. Pero si usted pues, es una persona que vive sola y tiene a su hijo, su familia es su hijo y usted. O sea, la familia es ese grupo. Luego tenemos los conocidos, aquellos con los que reímos, y hay veces están en nuestros momentos difíciles, pero la mayoría de momentos son los buenos momentos, los del chompipe. Y luego hay grupos segmentados como compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero usted siempre tiene que tener un grupo en su mente, y es el necesitado. La solidaridad es tan importante. Es una palabra que por mucho tiempo tuvo olor a ideología de izquierda de una manera violenta, porque como Lech Walesa tenía su sindicato llamado Solidaridad en Polonia en los 80 y transformó Polonia de alguna manera, entonces creo que esa palabra la adquirimos y la pusimos mal. Pero la palabra solidaridad, y me encanta que usted la haya mencionado, tenía ratos de no oírla, significa ser solidario, ser respetuoso y ser digno con aquel que tiene una necesidad básica en primer lugar. Usted no puede decir, yo amo a Cristo, vengo del culto, de hablar en lenguas de 40,000 alabanzas y estar 10 horas ahí metido, pero pasa a la par de un semáforo a las 11 de la noche y usted ve un niño ahí nadie está por hobby en un semáforo a las 11 de la noche, hermano. Y si hay una venta de hamburguesas a media cuadra, date la vuelta, anda a comprársela. Y no le compres la oferta del día, comprarle la que le compras a uno de tus hijos. Porque eso significa, en ese momento, ¿con qué soy solidario? Con la necesidad de la alimentación en ese momento. Pero luego vienen los pensadores. Pero es que es importante, ¿cómo es que decía Marshall McLuhan? ¿Cómo es que decía? Lo importante no es enseñar, es pescar, sino enseñar a pescar. Momento, papá. Cuando el estómago esté lleno, enseña a pescar. Pero hay momentos importantes. O sea, esa es una excusa para no hacer. Es que yo no soy amigo del asistencialismo, me dijo alguien. Pues mira, trágico. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que le dé de comer al que tiene hambre. Y de ahí, cuando planifiquemos la planificación de lo planificado para generar estrategias de transformación, son a largo plazo, pero para mientras no muere la gente. Tienen necesidad de agua, tienen necesidad de algo. Ahora, no podemos estar pensando en temas de solidaridad, por ejemplo, lo digo con respeto, en los niños de Burkina Faso. ¿Por qué? Porque tenemos, como dijo el Señor, que fuéramos luz alrededor de primero Judea, Samaria, etcétera, hasta lo último de la tierra. Tenemos un país que, si en este país cada uno de nosotros fuera más solidario, un poquito, nada más, le enseñara a sus hijos a ser solidarios, yo estoy seguro que las condiciones de vida cambiarían. Perdón que una palabra santaneca que ya soy, cuánto pisto despilfarramos en tonterías, estimado. Definitivamente, que mucho dinero. Sí, cuánto pisto, cuántos pares de zapatos tiene una señora en su casa y se siente mal porque dice, no tengo zapatos. Dios, por el amor de Dios. Entonces, en algún momento, mire, agarre la mitad de esos zapatos y bendiga, bueno, no los que ya no le gusten o los que son old fashion, sino que agárrelos y bendiga. ¿Y qué le cuesta hacer eso? Vacíe su closet, dele algo a alguien en esta Navidad. Y sepa que la mayor bendición en el mundo es dar. Pero hay una serie de contrastes que ocurren en sociedades como la nuestra. Vemos que, digamos, dependiendo de la iglesia a la que se vaya, dependiendo de la religión que se profese, así es el enfoque que se tiene de esta fiesta. Porque hay algunos que dicen, mire, es que nosotros no celebramos Navidad. Eso es una cosa pues muy aparte de lo que nosotros tenemos. Pero ¿cómo explicarle, digamos, en el caso a los niños que en su casa pues no se celebra esto? Un día esto escribí en Facebook algo, con eso le voy a contar. Tengo una hija maravillosa de 4 años. Tengo 5 hijos. La Camila, Lía, Pipo, la Cata, que es Catalina, y Claire.
Y con la Clara estábamos haciendo la carta de Santa Claus, porque ella quería un pastor haciendo la carta de Santa Claus, que es pecado. Entonces de repente la niña me insistió en que la hiciéramos. Entonces dije, estamos haciendo la carta a Santa Claus y lo que la niña quiere es un unicornio rosado que vuele, que no sé qué, gran problema. Y me escribió alguien y me dijo, pastor, ¿dónde dice en la Biblia que hay que escribirle cartas a Santa Claus? Mi respuesta fue con mucha educación. Hermano, la Biblia no dice que hay que escribirle cartas a Santa Claus, pero sí dice que debemos hacernos como niños en algún momento para tener entrada al reino de los cielos. Yo no me voy a poner a darle dogmas o doctrinas a mi hija de 4 años, porque así tiene que ser. Y creo que hay iglesias que deciden no celebrar o celebrar de manera diferente. Perfecto. Déjennos celebrar a los que queremos celebrar. Y cada quien le pone su contenido. Porque fíjense que eso sería bien egoísta, porque dicen que no celebran, pero si le llevan un regalo lo agarran. Entonces, ¿a dónde está? Esa es doble moral. Devuélvanlo porque no debe ser así. Creo que en algún momento creamos unas barreras irresponsables y comenzamos con temas que deberían de ser de unidad. O sea, hay cosas que yo no comparto, pues, pero no por eso me voy a poner a apedrear. Lo que menos necesita este país es una guerra de religiones en algún momento. Hay una frase que no tiene nada que ver con religión, pero sí con el respeto a la individualidad de cada uno. Dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Correcto. Y definitivamente que en este tipo de cosas me parece a mí también que se debe respetar la visión que cada uno pueda tener sobre el enfoque que dan a la celebración familiar, sobre la forma en que asumen la espiritualidad de estos días y sobre todo, digamos, en nuestro comportamiento como individuos en la sociedad. Fíjese que la iglesia evangélica a la cual pertenezco está, creo yo, aprendiendo a ser iglesia. Apenas tenemos 125 años de presencia evangélica en este país. Y la iglesia evangélica es sumamente horizontal, lo que aparentemente es su mayor debilidad, porque no existe esa verticalidad, también es su mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque en esa horizontalidad tiene una capacidad de expansión espectacular. Sin embargo, usted encuentra cierta discrepancia en algún momento cuando de repente, por ejemplo, cada iglesia establece u organización o denominación sus dogmas, ¿ok? Y aunque probablemente no están en un manual, esos dogmas, por ejemplo, tienen que ver con la celebración navideña o con otras celebraciones. Antes, por ejemplo, yo aprovechaba cualquier vacación para hacer actividades de la iglesia, porque era el tiempo libre, etcétera. Pero de repente me di cuenta de que era un error. Porque la vacación es para el descanso y el tiempo de la familia. Yo tengo que saber de que la función mía no es ser una iglesia controladora, policíaca, manipuladora, ¿me entiende? Que esté pendiente de cualquier cosa. Mi función como pastor es orar por las personas, ser de bendición. Siempre que tengan necesidad de accesar a este servidor, no mandarlos a otro lado, tengo que ser cercano. Pero, mi estimado, cuando entramos en esos dogmas probablemente cometemos errores como el de decir, como alguien me decía, es que fíjese que en la iglesia no celebramos Navidad y entonces entramos en vigilia desde las 6 de la tarde para evitar tentaciones. Fíjese qué argumento. No me voy a poner a criticarlo porque entonces me vuelvo lo mismo que señalo. Lo respeto. Pero para mí sea un bonito momento el poder decir, ¿cómo se llama? Estoy compartiendo con mis hijos. Tengo mi madre, una mujer maravillosa, ayer cumplió años. Es una mujer que cumple 79 años, 78 años, por ahí. Y de repente, para mí es una emoción celebrar con ella todas las Navidades, que me voy a perder ese tiempo, estimado, no. Uno tiene que darle la importancia a la familia. Fíjense que aquí le quiero hacer una lectura. Me voy a salir un poquito y luego voy a regresar. Claro. Creo que tantas veces le dedicamos estos días a gente que no vale la pena. ¿Y quiénes son la gente que no vale la pena? Gente que llega a nuestra vida, aparece, pero el siguiente año ya no está. Amigos de moda le llamo yo. A mis hijos mayores les decía un día, porque siempre viven celebrando las Navidades del Año Nuevo, que este año está la Miki, que el otro año está la Tiki, que el otro año está la Piki. Y mi lectura es, ¿y por qué siempre? Es que ya no somos amigos o tal cosa. Sí, y lo correcto en esta fiesta es entender que los amigos de moda son lo máximo porque son buenos para contar chistes y para celebrar. Es que hay un elemento también, pastor, que determinadamente, digamos, lo rige el comportamiento social. A veces queremos quedar bien con todos.
Sí, o queremos impresionar. Y realmente no se trata de eso. En ninguna etapa de la vida debería ser que queramos impresionar a alguien, ¿no? O sea, lo que pasa... o ya sea a nivel, digamos, material, comprando las cosas más caras o comprando, digamos, queriendo quedar bien con ciertas personas, y al final pues uno descubre que esas situaciones tampoco valen la pena, ¿no? No, porque de repente uno se desgasta, y no digo por gente que no vale la pena, porque todos valemos la pena desde la perspectiva de Cristo. Uno se desgasta por relaciones que no valen la pena. Exactamente. Y no puedes sacrificar a los que siempre han estado, como siempre lo he dicho. Hoy puede ser la fiesta más fashion a las 12 de la noche, pero créeme que en ese cantón donde está la señora que te crió y que solo Dios sabe cómo hizo para sacarte adelante, para que hoy seas la diva de la colonia, valdría la pena que dijeras, no voy a ir a esa fiesta para poder ir a ese cantón, tomarme el tiempo, hombre, y ahí feliz, tranquilo, con semitas si querés, con un pedazo de tamal o llevando algo, es valiosísimo. Y eso es lo que nos hace crecer espiritualmente, aprender a decirle no a las relaciones que no valen la pena y sí a aquellas personas que valen la pena, porque eso genera un crecimiento en el individuo, en lo espiritual, en lo emocional, etcétera. Y ahí es donde pienso que uno debe tomar estas fechas para revisarse, y vuelvo a lo que hablábamos de la Navidad y cómo se celebra por distintas personas. Respeten, pero tampoco critiquen. Mi punto debe ser que alrededor del sentido de la Navidad, a eso me refiero. Si ustedes como congregación, no sé, o la Iglesia Católica tiene la Misa del Gallo a las 12 de la noche, las iglesias evangélicas tenemos servicios en distintas horas, y hay unas que le ponen off a sus servicios esos días, perfecto. Cada quien siéntase en libertad de poder hacer lo que considere, considerando una sola cosa, que lo importante de estas fechas es traer a memoria que Jesús nació en Belén. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a continuar con esta conversación con el pastor Juan Carlos Asbun. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista, mañana de 24 de diciembre, aquí en Hechos AM estamos conversando con el pastor Juan Carlos Asbun de la Iglesia Cristiana Kemuel. Estamos hablando sobre diferentes aspectos de la celebración de la Navidad. Decíamos que definitivamente es importante hacer un alto en el camino y reflexionar sobre esta fecha que es tan importante en el calendario. Pastor, hay aspectos que me gustaría que enfocáramos, porque muchas veces pensamos la Navidad es una fiesta y hay que celebrar, hay que reunir a las familias, hay que preparar la mejor comida, hay que vestir la mejor ropa, y esto es parte de la celebración. Pero de pronto, si vemos a nuestro alrededor, hay personas que no están celebrando por diferentes situaciones. Imagínense el caso de las señoras que iban hoy por la mañana en un vehículo a vender sus productos al mercado central y de pronto sucede un accidente. Y estas personas, pues, la celebración ahora terminó en una emergencia de un hospital. Claro. O si pensamos el fin de semana, los 5 trabajadores que estaban en la construcción y de pronto se desprende parte de una grúa y mueren. Y decir, o sea, ¿qué va a pasar en este contraste de una fiesta con estas familias que de pronto no lo están pasando bien? ¿Cómo enfocar desde el punto de vista espiritual que de pronto tenemos que enfocar tragedias o pérdidas en nuestras familias por diferentes situaciones, ya sea por cosas accidentales o por, digamos, enfermedades o por muertes repentinas? Mire, quizá algo muy importante, pero muy importante, es el proceso del dolor. Todos en algún momento tenemos esa circunstancia. Estimado, comparto, hay veces de que creo que en una vida plena pasan 4 o 5 tragedias que no te las quitas. La muerte de un ser querido, de una manera violenta, un divorcio, una enfermedad, la noticia de una enfermedad terminal, un embargo. O sea, son elementos duros. Y por más bueno que usted sea, creo que nunca va a quitar esas cosas. Y aquí es bien importante Cristo, porque, claro, ¿a qué sabe la celebración, la alegría, el pavo, o el chompipe, o el tamal, el estreno del vecino, cuando usted acaba de pasar un proceso que se siente desgarrado? Mi opinión es realmente que cuando los que hemos vivido eso, lo hemos atravesado, nos queda simple y sencillamente
refugiarnos en Cristo y sacar en Él, absolutamente, o sea, no estamos para reprimir el dolor, estamos para acompañarlo. Y en ese acompañamiento hay veces es doloroso. ¿Cómo puede uno, por ejemplo, ir a un entierro que me ha tocado un 27 de diciembre, donde un niño de 2 años falleció? Si usted me pregunta, no soy de los que tienen todas las respuestas, jamás. Critíqueme por eso si quiere, pero nunca he pretendido tener todas las respuestas, y le hago las mismas preguntas a Dios que usted probablemente, siendo la persona más espiritual o más inteligente, le puede hacer. Y ateo no le digo, porque un ateo no le haría las preguntas a Dios porque no cree en Dios. Sin embargo, no tengo las respuestas, solo sé que en esos periodos de dolor nos toca consolar, nos toca acompañar, ser refugio, y hay un momento específico donde aquella persona no olvida el dolor, pero se siente agradecido de que a través de su fe lo pudo sobrellevar. Pero no tengo la respuesta, estimado, y hay veces esas preguntas con signo de interrogación, en su momento solo Dios la responde al corazón del individuo. Decíamos que esta es una fecha importante en el calendario, pero una fecha que está a veces marcada por la vanidad. Sí. ¿Cómo digamos, analizar esto y ver si estamos siendo vanidosos o si nuestra celebración pues, está enfocada nada más en aspectos que no son los importantes de una fecha que marca el calendario, de un 24 de diciembre o un 25 de diciembre? Volvamos al punto. Fíjese de qué estamos hablando en este momento. Estamos hablando de Navidad, del nacimiento de Jesús. No estamos hablando de nada más. O sea, ¿hay algo malo en hablar de esto? No, en absoluto. Para mí es más importante que cualquier cosa en la decisión de fe. Pero de repente hay personas que lo ven desde una perspectiva distante, porque no han tenido un encuentro personal con Jesús. Y eso hace que seamos críticos. Vemos una iglesia, ladrones, ¿me entiendes? Porque no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Vemos un pastor o un sacerdote, inmediatamente la pedrada. Creo que es parte de la sociedad y no nos importa. No es que no nos afecte, pero hemos decidido, a pesar de la interpretación espiritual de una sociedad, seguir predicando lo que creemos o lo que sostenemos. O sea, no nos vamos a detener de predicar la palabra, ni de predicar el mensaje de esperanza y la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿me entiende? Por interpretaciones. Este es un país espiritual, es un país de una mayoría silenciosa, que no está en redes ni en otro lado, pero es una mayoría que teme a Dios, que dobla rodillas, que lee la Biblia y que en algún momento siempre lleva bendición. Entonces, la perspectiva de la vanidad tiene que ver con la entrega a Jesús, la necesidad que todos tenemos de entregarnos a Jesús y decir, Señor, me rindo. Fíjese que el joven rico la tuvo. Dice la palabra de que de repente él le dijo, Señor, he guardado el sábado, he hecho esto, y de repente le dice Jesús, vaya, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces serás mi discípulo. Es una cosa bien curiosa, porque de alguna u otra manera Jesús en otro punto establece contraargumentos sobre eso. Sin embargo, lo que Jesús estaba haciendo era llevando en el corazón y probando el corazón de este muchacho. Si este muchacho le entiende y le dice, vaya, aquí está ahorita, yo te sigo y dejo todo, y póngale un nombre, Richard, nombre Finucci, tendríamos el evangelio del apóstol Richard en este momento. Pero esos segundos donde hay veces que uno escribe estupideces, esos segundos donde hace que uno se enfrente en el tráfico, que ofenda, que no perdone, que con un superinsulto devuelva un insulto. O sea, esos segundos hacen que la vanidad suba y eso es ego, y eso es frustración, y eso hace que cada vez, estando tan cerca a Jesús de nosotros, cada vez esté más lejos. No porque Él se aleja, sino porque nosotros decidimos por nuestra decisión de vida mantenernos al margen. ¿Y cómo luchar contra esto? Creo que solo a través de tu relación personal con Dios, y cuando vengan esos procesos difíciles, creo que uno debe ser humilde para callar, para esperar y para aceptar derrotas muchas veces. Fíjese que el católico lo maneja mejor que el evangélico, porque el evangélico nos enseña a ser pleitistas, combativos, pero el católico la palabra resignación la maneja muy bien.
aceptar la voluntad de Dios, no es una derrota, es aceptar la voluntad de Dios. Y entonces cuando uno viene y establece, Señor, te entrego esto y yo cierro la página y yo ya no voy a pelear por esto y yo no me voy a defender. Uno, por ejemplo, en las redes, ¿cuánta gente tiene opiniones que discrepan de la de uno? Y uno tiene que ser sano. Uno tiene que saber de que uno tiene que ser de bendición, tiene que ser de perdón y punto. Y es la regla del juego, pues, en Cristo Jesús. Y creo que eso en algún momento hace que uno pues, pueda tener más el rostro del Señor delante de uno. Ahora bien, el enfoque de familia, sabemos que este es un día importante para las familias, no solo en El Salvador, sino en diversas partes del mundo, que se reúnen para compartir, pero vivimos en tiempos también difíciles para las relaciones familiares. Si hay adolescentes, pues se sabe que pasan la mayor parte del tiempo en el teléfono. Muchas veces se reúnen las familias y terminan en discusiones por situaciones que tal vez no han sido solventadas, hay diferencias y lo que se debería o se supone debería ser una fiesta termina pues con todo el mundo tirándose los platos. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque de ese convivio familiar que existe y que se desarrolla muchas veces en esta época del año, porque vienen tal vez los parientes que están residiendo en Estados Unidos y vienen específicamente para convivir con el grupo familiar en estas fechas aquí en El Salvador? Pero a veces decíamos, la celebración termina en cualquier otra cosa menos en una celebración y en un recogimiento de que debería ser, digamos, este 24 de diciembre, día de Nochebuena. Vuelvo al punto, ¿para qué celebramos el día? Creo que el nacimiento de Jesús nos tiene que hacer bajar las defensas, perdonar. Y fíjese que eso que usted dice es muy, muy cierto, ¿vale? Vienen parientes, amigos, hay reuniones en casa y probablemente haya gente más ¿cuál es el término? Mecha corta que otros. Pero si tú sos así o yo soy así, creo que lo más importante es saber que no es la manera correcta. Cuando alguien me dice, yo digo lo que pienso, fíjese que no hay nadie menos espiritual que alguien que dice lo que piensa, porque eso quiere decir que no hay distancia entre su hígado y su boca. Somos explosivos, o sea, nos pitan algo en el carro y nosotros pitamos. No, creo que es bien importante pensar la manera correcta y procesar lo que pensamos para que nuestra reacción no sea una contraofensa a la ofensa. Entonces, lo de la familia es vital. Si usted sabe que tiene un rollo, un conflicto específico con alguna persona, yo creo que lo más importante es que sepa que este día no es el momento para confrontarlo. Punto. No, pero es que si lo tengo enfrente, no, este día no es el momento. Hay que saber que hay un momento para cada cosa y un tiempo para cada cosa, y se va a pasear en una celebración con los niños, con la abuelita, con la familia, y simple y sencillamente usted va a quedar en ridículo, porque al final el detractor, el ofensor, terminando en ridículo, no entendiendo de qué se trata el momento de la Navidad. Así que no es el momento. Vendrán otros días para que con un buen café o con una buena plática usted pueda decir, mira, por esto yo no te soporto, o por esto yo tengo este conflicto desde hace tiempo, o explícame por qué tomaste esa decisión. Pero hoy no, hombre, hoy hay una mesita o una mesota, como sea, y es un tiempo donde usted debe saber que despídase en papa. Y si no aguanta, retírese temprano y váyase a guardar. Y espere, y eso sí, ponga delante de Dios ese dolor o ese enojo, porque uno cuando lo pone delante de Dios, Dios lo procesa. Yo siempre he dicho, lava, enjuaga el dolor, el remordimiento, el enojo y trae sanidad, porque lo más importante es que traiga sanidad a tu corazón. Es importante que se hable de cosas que ocurren en las familias, porque lastimosamente todos quisiéramos una celebración perfecta, una familia perfecta, y eso no existe. No. Sabemos que todos en determinado momento podemos llegar a tener diferencias de carácter familiar, diferencias de carácter vecinal, porque la convivencia es uno de los factores más difíciles que existe, no solo, digamos, en las familias, sino también existe en toda la interacción que se da con compañeros de trabajo, la interacción que se da con los vecinos, y a veces sabemos que hay factores o situaciones que no nos gustan, y eso en determinado momento se vuelve un lastre para la convivencia. Y decíamos, en estos días, pues muchas veces los ánimos se ponen caldeados, y
lo que debería ser una fiesta termina en un pleito de vecinos, ya sea por la pólvora, por el perro, por cualquier cosa. Entonces es importante que creo yo que fomentemos el factor convivencia y la tolerancia. Sí, pero fíjese que antes de responderle a eso me encantaría mencionar lo que usted dijo de los niños y los teléfonos. Sí. Claro, nos creamos en un tiempo distinto. Si usted me pregunta, yo era especialista en guerra de silbadores, pues. ¿Me entiende? ¿Qué no hacíamos? ¿Me entiende? Sí. Y metíamos, ¿cómo se llamaban aquellos chunches? Los fulminantes. Los fulminantes. Y eran bromas y todo era carcajada. Los tiempos han cambiado, ¿ok? No teníamos esto. ¿Qué es preferible? Cada quien su tiempo. Dele probablemente todo eso a una generación actual que usted y yo tuvimos, aunque yo soy mayor que usted, pero probablemente no sabrían qué hacer con eso. O ahora tenemos una interpretación, gracias a Dios, de conciencia, que hay que ser muy, muy respetuosos alrededor del prójimo. Hasta hay una campaña en cuanto a los pirotecnios por cuestiones de las mascotas. O sea, eso era irrelevante hace 25, 20 años, 30 años en una infancia. Y creo que el niño de este tiempo, lo que para nosotros es un hostigue que tenga esto, para él es su herramienta. No se preocupe, deje que cada niño desarrolle su tiempo como usted lo desarrolló. Yo lo desarrollé con lecturas, todos los libros de emocionantes, ¿cómo se llama? Historias de piratas y lo que usted quiera, pero de repente yo encuentro que hoy mi hija de 4 años tiene una manera distinta de manejar esto. Así que creo que tenemos que ser congruentes con estas nuevas generaciones, no querer forzarles que piensen como nosotros. Y en cuanto a lo que dice de la familia, dele gracias a Dios por la familia que tiene. Hay gente que me puede decir, pastor, yo pasé un proceso de divorcio, ¿okay? Y está con sus hijos, dele gracias a Dios, hombre. Bendiga a Dios. Yo murió alguien, pues es difícil, pero me quedé sin empleo. Tiene su familia. Haga de esta noche la noche especial y haga de cada día un día especial, porque no puede vivir usted sumando, o sea, no puede llevarle cargas de afuera a su casa, y celebre con ellos y no despilfarre. Ni agarre una tarjeta para ocuparla para salir del compromiso con alguien, porque pasado mañana esa tarjeta cuesta el triple. Entonces mi consejo es, no, mire, uno tiene que, si el estreno es de USA 2, maravilloso. Si el estreno es y si no hay para estreno, amén, dele vuelta a la camisa, pero porque culturalmente el estreno en nuestro país es importante, usted lo sabe. Pero no se afane hoy, porque entonces perdemos de vista lo que representa Cristo Jesús y el día de la Navidad. Sí, definitivamente, como decíamos, hay cosas que se tienen que enfocar desde la cotidianidad y la convivencia de las familias. Decíamos, hay factores que son difíciles, pero a veces conversamos poco en las familias hoy en día, ya sea por las condiciones en las que trabajamos, que tenemos que salir corriendo de madrugada, llegar a veces muy tarde. Usted en la noche, especialmente. que corremos todos los días, pero a veces eso se vuelve, digamos, como una barrera de comunicación. Claro. Definitivamente creo yo que es importante, porque este día, decíamos, hay un mensaje de convivencia, muchos mensajes de paz por todos lados, pero creo que es un momento importante para preguntarnos qué tanta paz hay en nuestra existencia, ¿no? La vida es un suspiro, es un segundo, estimado. Hay veces en la mañana yo tengo la bendición de con las niñas corriendo, que la lonchera, que apurate, que el tráfico, que van a cerrar la guardería, que el kinder. Pero en medio de ese estrés, cuando uno los deja ahí, y aparte lo logramos, llegamos, no cerraron la puerta, no se me olvidó la lonchera, no se me olvidaron los diapers. Algo que es bien importante es la sensación que uno vive por ellos, ¿ok? Y esto es muy importante, porque yo estoy seguro que usted se levanta de madrugada por los suyos, en el fondo. Hay una autorrealización en estar aquí, no hay duda que ustedes son una autoridad en cuestión de medios, pero siempre que uno se esfuerza por alguien, es más valioso que cuando se esfuerza por sí mismo solamente. Entonces, la Navidad quizás es una recompensa. Veámoslo así, un día donde y hay que recuperar muchas cosas, si es necesario pedir perdón. ¿Cuántos hijos heridos por papás hay en esta tierra? ¿Cuántas veces hemos herido a nuestros hijos por acción o por omisión? Y de repente, perdóname, hijo. Se requiere humildad, creo yo, para pedir perdón y reconocer errores y no volverlos a hacer, pues que no sean patrones de conducta.
pero creería que aquí es donde por eso muchos critican las cosas de Dios, porque ven la doble moral, ¿me entiende? Y por o sea, si te critican, qué bueno, porque dice la Biblia que es bienaventurado aquel que es vituperado por causa de mi nombre. O sea, que eso es lo máximo, me explico. No nos debe afectar que nos critiquen, porque significa que vamos a tener una recompensa. Pero si es verdad alguna situación, creo que lo más importante es pedir perdón, y lo más importante es la familia. Pero los perdones y los te quiero, pastor, tienen que venir no acompañados de alcohol, porque definitivamente si no se quedan, todos los bolos piden perdón, dice, sí, no, está bien. No, porque para que sea más real, no, porque sabemos que en esos días en muchas casas se consumen bebidas alcohólicas, entonces claro, que esos perdones y que esos te quiero no vengan acompañados de una borrachera, sino que sean sobrios y que sean todo reales. Mire, todo hijo quiere un papá sobrio. Es el sueño de un hijo, hombre. Si usted está en droga, hace drogas o algo, todo hijo anhela un hombre o una mujer lo más sano posible, sentirse orgulloso de mi papá, sentirme te va a acompañar en tus momentos difíciles, pero yo creo que si tú estás en una crisis de esas, a través de Cristo Jesús es la primera salida, recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, congregarte, buscar de Dios y buscar la ayuda necesaria. Y este día, sí, tratemos de pasarla sin ningún estimulante que pueda alterar nuestro sano juicio o relajar nuestro sano juicio, y que sea también para nosotros un tiempo de muchísima alegría. Y lo del perdón, como usted dice, por supuesto, o sea, pero debe haberlo, uno debe saber en qué ha fallado, pues, y cuánto hijo resentido hay porque el papá, por un pleito con la mamá, decidió ya no hablarle al hijo, o viceversa. La responsabilidad del acercamiento es de todos. Hablábamos, pastor, de situaciones como, por ejemplo, que atraviesan muchas familias que son muy reales. El hecho de perder a un ser querido. Y a veces quedan situaciones que no fueron solventadas entre los que todavía quedamos en el mundo, que quedamos pues lastimosamente enfrentando la vida, y los que se fueron. Entonces, que quedan cosas que no fueron, digamos, solventadas como familia. ¿Qué nos dice o cómo podríamos utilizar, digamos, un enfoque religioso para enfrentar esas situaciones de sentir que a veces se nos queda como que se quedó pendiente algo, y que a veces esto se vuelve en una situación que estruja el alma de muchos seres humanos? Mire, he estado en todo tipo de entierros, y hay entierros donde se llora más con nostalgia, con amor, y hay entierros donde se llora con remordimiento. Hace poco estuve en uno, y una muchacha como de 17 años, pero lloraba en el féretro de la mamá, y habían otros hijos que estaban tranquilos. Tuve la osadía de preguntarle a alguien de confianza, mira, ¿por qué esta persona lloraba de esa manera? Y me dijo, fíjese que aún estando la mamá enferma, la mamá la mandó a llamar al hospital, y como estaba peleada con la mamá, creo que por un muchacho, no sé la historia, no fue. Y pasó cerca de 2 años sin dirigirle la palabra a mi mamá, a la mamá, perdón. Y entonces uno dice, ¿qué nivel de orgullo, pues? O sea, porque creo que aún esta persona tuvo haber tomado una decisión en sanidad, de decir, mi mamá está enferma, la voy a ir a ver al hospital. Pero eso es el remordimiento. Y cuando las cosas quedan inconclusas, a esta muchacha, por ejemplo, solo le queda una cosa: ir a Cristo y pedirle perdón. No se puede hacer nada. O sea, qué bueno que otros, los que partieron, quizás nos dejan en deuda, pero no se puede hacer nada, estimado, más que ir al Señor. Él lava, Él limpia absolutamente todo el dolor y todo el pecado, y no es fácil, pero sí se puede, y uno, por eso en vida, estos son los tiempos para decir en vida, perdón, te quiero, dar un beso, o reconocer que uno ha fallado, porque fallamos todo el tiempo. Sí, definitivamente, por eso tenemos la condición de ser seres humanos, ¿no? Y parte de nuestra vida diaria pues es equivocarnos. Pastor, le queremos agradecer que nos haya visitado, Pastor Juan Carlos Asbun, de la Iglesia Cristiana Quemuel, por venir a compartir con nosotros esta mañana. Definitivamente para nosotros es un placer, Pastor, como siempre, poder conversar con usted y poder hablar en este espacio no solo de aspectos de la vida, de la cotidianidad informativa, sino de otros aspectos que están ahí, que forman parte también de la interacción humana. Decíamos que hay aspectos que ocurren en las familias en estas fechas, situaciones que nos ponen hasta cierto punto vulnerables, y es importante que lo mencionemos también, y que le enviemos un mensaje de solidaridad a quien tiene parientes enfermos en hospitales,
a personas que tal vez han sufrido una pérdida. Nosotros nos ponemos también en el lugar de estas familias que están pues pasando por un momento difícil porque están tal vez en una funeraria mientras el mundo está celebrando. Entonces creo que es importante que se enfoque todo esto, porque esto forma parte de la vida misma también, el hecho de perder a un ser querido en fechas como esta. Entonces por eso nos tomamos este espacio en este día 24 de diciembre para invitarle a usted, pastor, para que nos viniera a acompañar aquí a Hechos AM. Yo les agradezco, deseo a todos una feliz Navidad, un bendecido año 2020, que sea un tiempo de renovación a través de nuestra relación con Dios. A usted, gracias, de verdad lo he visto crecer en el quehacer periodístico así muchísimo, y a todo el staff y ánimo, grandes cosas vienen. Primero Dios que así sea, pastor. Bien, vamos nosotros a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con Noticiero Hechos. Les decíamos que hay situaciones que ustedes deben conocer. El tema del tráfico, sabemos que este es un día de mucho movimiento comercial y hay aspectos que usted pues debe conocer, y los equipos de Noticiero Hechos ya están en diferentes zonas para traernos esa información, además de otros temas que forman parte de las informativas en estos días. Vamos a regresar enseguida con más de Hechos AM en este 24 de diciembre.